Imagina la calle más tranquila de tu vecindario, la casa de la esquina, donde vive el abuelo que siempre saluda. Andrés Filomeno Mendoza Celis. Era ese hombre en Lomas de San Miguel, Atizapán de Zaragoza, un carnicero jubilado de 72 años, bajito, de aspecto frágil y mirada mansa. Pero en mayo de 2021, una verdad tan atroz como inimaginable emergió de las profundidades de su hogar. ¿Cómo pudo un hombre que parecía el vecino perfecto ocultar durante décadas el secreto más oscuro de la historia criminal de México? Esta es la disección de una vida dedicada al horror, el relato de cómo la normalidad más absoluta puede ser la máscara de la monstruosidad más pura. Su rostro está lleno de arrugas, reflejando una vida de trabajo. Lleva una bolsa de mandado en la mano. Saluda con la cabeza a una vecina que barre su banqueta. La luz de la mañana es suave, casi idílica. Se detiene frente a su casa en la calle Margaritas, una construcción de 2 pisos con fachada amarilla. Sonríen. En su mirada hay una aparente paz. Es la imagen misma de la jubilación tranquila, la encarnación del buen vecino. El recibidor está oscuro, con un olor a humedad y a comida rancia. Muebles viejos, polvo sobre las superficies. Un pasillo estrecho conduce a la cocina. La luz amarillenta de una bombilla desnuda ilumina el espacio. En una mesa de madera desvencijada hay una libreta de contabilidad abierta y una cuchilla de carnicero limpia y afilada. El sonido ambiente es el zumbido constante de un refrigerador viejo. El contraste con el exterior es inmediato. Aquí, la atmósfera es pesada, opresiva. Maneja la cuchilla con precisión clínica, cortando grandes piezas de carne de res. El sonido de los cortes es rítmico. Sus manos son fuertes, expertas. La iluminación es brillante, casi quirúrgica. Andrés se siente en su elemento. Hay una extraña satisfacción en su rostro mientras separa la carne del hueso. Una destreza que décadas después aplicará a un propósito mucho más siniestro. Año 2001. Un póster de desaparecida se pega en un poste de luz. La imagen muestra a una joven mujer. Su expresión es impasible, casi aburrida. Se da la vuelta y se aleja, integrándose en la multitud. La escena es fría. El sonido de la calle es amortiguado. La primera semilla de la sospecha ha sido plantada, pero nadie la verá germinar en 20 años. Volvemos al presente. Andrés está sentado en su cocina, bajo la luz mortecina. Está escribiendo en la libreta de contabilidad vieja. Sus dedos, ahora nudosos, sostienen un bolígrafo con firmeza. La cámara se acerca a la página. Al principio, hay entradas sobre pollo, res, cerdo, con precios, pero luego las entradas cambian a nombre, fecha, peso. Una entrada reciente dice Marisela, 15 de mayo 2021. El simbolismo es claro. La contabilidad de su negocio se ha transformado en la contabilidad de sus crímenes. Andrés se levanta y se dirige a una esquina de la cocina. Mueve un mueble viejo para revelar una trampilla de madera en el piso. La abre y una ráfaga de aire frío, yejendo, sale de la oscuridad. Baja por una escalera de mano destartalada, iluminándose con una linterna. La luz corta la oscuridad del sótano, revelando paredes de cemento crudo y herramientas de carnicería oxidadas. El sonido es el goteo constante de agua. La tensión es palpable. Aquí abajo, la fachada de normalidad desaparece por completo. 20 de mayo de 2021. La policía está en la casa de Andrés. El ambiente es caótico. Un oficial joven, con expresión de horror, está de pie cerca de la trampilla del sótano. La cámara enfoca su rostro. Detrás de él, otros oficiales están excavando el piso de cemento de la cocina. Fragmentos de hueso humano están siendo extraídos de la tierra. La luz del día entra por la puerta abierta, pero no logra disipar la oscuridad que ha sido revelada. El bucle abierto de la primera escena se ha cerrado con una respuesta aterradora. La casa se ha convertido en una escena del crimen de proporciones bíblicas. Mientras los peritos forenses excavan centímetro a centímetro, una pregunta
retumba en la mente de todos. ¿Cómo pudo un carnicero jubilado engañar al mundo durante décadas? Pero la verdadera pesadilla apenas comienza, porque lo que la policía está a punto de encontrar en la libreta de contabilidad de Andrés los llevará a un viaje a través de una mente que, mucho antes de convertirse en el caníbal de Atizapán, ya había sido consumida por una oscuridad insaciable. Para entender la monstruosidad, debemos viajar al origen. Antes de la casa en Atizapán, antes de la libreta de contabilidad macabra, hubo un niño en la Oaxaca rural de los años 40. Un niño que creció en la pobreza extrema, rodeado de la muerte cotidiana, de animales de granja y un aislamiento social asfixiante. ¿Fue el entorno brutal o una chispa inherente de maldad lo que forjó al caníbal? No nació siendo un monstruo, fue esculpido por décadas de resentimiento silencioso y una fascinación perturbadora por la anatomía y el control absoluto. Este episodio disecciona los años formativos de Andrés Filomeno, rastreando la evolución de un joven tímido hacia un depredador que perfeccionaba su técnica en la oscuridad. Año 1947, San Sebastián Abasolo, Oaxaca. Un paisaje árido, quemado por el sol. Un Andrés niño, de apenas 7 años, está de pie en un corral de tierra batida. Viste ropa de manta tosca y está descalzo. Su expresión no es de miedo, sino de una curiosidad intensa y fría. Observa fijamente cómo su padre, un hombre de manos curtidas, sacrifica un cerdo con un cuchillo largo. El sonido de los gritos del animal es ensordecedor, pero el niño no parpadea. La luz es cruda, directa, acentuando la sangre que salpica el polvo. Es su primera lección sobre la fragilidad de la vida y el poder de la cuchilla. Su padre le entrega un cuchillo pequeño, mellado. Aprende, le dice sin emoción. El niño se acerca al animal, ya sin vida. Con torpeza inicial, pero con una determinación creciente, realiza su primer corte en la piel gruesa. La cámara enfoca su rostro. A la timidez habitual desaparece, reemplazada por una concentración casi estática. El simbolismo visual recurrente de la cuchilla comienza aquí. No es una herramienta de trabajo, es un instrumento de dominio que le otorga un poder que nada más en su vida le da. Andrés es un adolescente ahora, en los años 50. Se sienta solo en una esquina de su humilde choza de adobe. Mientras otros jóvenes juegan fuera, él está absorto en un viejo libro de anatomía animal, lleno de ilustraciones detalladas de músculos y órganos. Sus dedos trazan las líneas de los diagramas. El ambiente es sombrío, iluminado solo por una vela temblorosa que proyecta sombras danzantes y deformes en la pared. Un eco visual de la luz de la cocina que definirá su futuro. La obsesión por lo que hay dentro de un cuerpo se está consolidando. Año 1965. Es un lugar caótico, ruidoso, abrumador. Un Andrés joven, con una pequeña maleta de cartón y la mirada perdida, desembarca. Se siente insignificante en la inmensidad de la metrópoli. La iluminación es fría, de neón, reflejándose en el pavimento mojado por la lluvia. Busca trabajo, busca un lugar, pero solo encuentra indiferencia. El contraste entre la comunidad rural y la alienación urbana profundiza su resentimiento. Es un hombre invisible en una ciudad de millones. Andrés encuentra trabajo en una carnicería del mercado de San Cosme. Estamos a finales de los 60. Su patrón, un hombre rudo, le enseña los cortes comerciales. Andrés aprende rápido. La cámara enfoca cómo limpia y afila su cuchilla personal, un ritual que realiza con una reverencia casi religiosa. Sus manos se vuelven expertas en separar la carne del hueso, con un desperdicio mínimo. Se gana la confianza de todos. Es el empleado perfecto, tan silencioso, trabajador, eficiente. Nadie sospecha que está perfeccionando una técnica que un día aplicará una anatomía diferente. La década de los 70 llega con crisis económicas y personales. Andrés intenta poner su propia carnicería,
pero fracasa. Lo vemos sentado en un bar de mala muerte, bebiendo alcohol barato. La iluminación es lúgubre, dominada por tonos rojos y sombras profundas. Ve a las parejas reír, a los hombres exitosos. Siente una impotencia asfixiante. Su vida no tiene el control que anhela. La cámara se acerca a su rostro, a la mirada mansa que presentará al mundo. Se está quebrando, revelando una furia fría y contenida. El deseo de dominio se vuelve insoportable. La transformación está casi completa. El niño que observaba la muerte en Oaxaca se ha convertido en un hombre invisible y resentido en la capital, con una habilidad quirúrgica en las manos y un deseo de control absoluto en la mente. El fracaso comercial y la alienación social han creado el caldo de cultivo perfecto para la psicopatía. Andrés Filomeno Mendoza está listo para reclamar el poder que siente que el mundo le ha negado. Y el primer paso para hacerlo será encontrar un lugar donde sus fantasías puedan volverse realidad. Un lugar con un suelo lo suficientemente blando como para ocultar sus secretos. El episodio de la vida secreta está por comenzar y la primera víctima ya está en su radar. ¿Qué sucede cuando un hombre descubre que puede borrar a una persona de la faz de la tierra y nadie hace preguntas? En los años 90, Andrés Filomeno encontró su zona de caza definitiva en Atizapán de Zaragoza. Lo que comenzó como un impulso oscuro se convirtió en una operación logística de una precisión escalofriante. Mientras el mundo celebraba el cambio de milenio, bajo el piso de una cocina corriente, se estaba construyendo un cementerio clandestino. Este es el episodio donde la máscara de vecino ejemplar se cementa, mientras el sótano comienza a llenarse de nombres que solo él recordará en su libreta de contabilidad. Año 1991. Andrés firma los papeles de su propiedad en la calle Margaritas. La luz de la tarde baña la fachada de la casa. Se le ve orgulloso, casi triunfante. Es un hombre de 50 años que finalmente tiene un dominio absoluto. La cámara enfoca sus pies pisando el suelo de cemento fresco de la entrada. Ese mismo suelo que años más tarde será perforado por peritos forenses. Para el mundo es un propietario responsable. Para él es el inicio de su libertad para destruir. Noche de 1994. Andrés camina por un mercado local, observando a las mujeres que trabajan en los puestos. Su mirada es diferente. Ahora es la de un depredador evaluando una presa. Se detiene en un puesto de flores. La iluminación es de vapor de sodio, anaranjada y parpadeante. Entabla una conversación trivial con una mujer joven. Ella sonríe, confiada en la apariencia de abuelo de Andrés. El sonido ambiente de la ciudad se desvanece, dejando solo el latido rítmico de la tensión narrativa. De vuelta en la cocina, bajo la bombilla amarillenta, Andrés abre por primera vez la libreta de contabilidad para un propósito no comercial. Sus manos no tiemblan. Escribe el primer nombre con una caligrafía meticulosa. Al lado, anota la fecha exacta. La tinta negra penetrando las fibras del cuaderno. El simbolismo de la libreta como tótem de poder es absoluto. Cada nombre es un trofeo, una prueba de que él, y solo él, es el dueño de sus destinos. La maquinaria del horror ha comenzado a girar. Andrés ha descubierto que la invisibilidad social es su mejor arma. Durante los siguientes años, mujeres de diversas edades entrarán en esa casa y nunca saldrán. Pero el caníbal no solo mata, él preserva, documenta y consume. Lo que la policía descubrirá décadas después es que Andrés no solo guardaba restos, sino que grababa sus actos. La tecnología de los 90, las cintas de video formato 8 milímetros, se convertirán en el archivo de su propia depravación. La oscuridad se ha vuelto profunda y el sótano está a punto de quedarse pequeño. Para Andrés Mendoza, matar no era suficiente. Necesitaba volver a vivir el momento, observar el miedo una y otra vez. Mientras México entraba en la era digital de los años 2000, el carnicero de Atizapán
se convertía en un director de cine de lo macabro. En este episodio, entramos en la fase más perversa de su evolución en el coleccionismo de la muerte. Zapatos, identificaciones, maquillaje y cintas de video. ¿Cómo pudo un hombre acumular miles de restos óseos y cientos de objetos personales sin levantar una sola sospecha en 2 décadas? En estantes de madera improvisados hay cientos de pares de zapatos de mujer, perfectamente alineados. Hay labiales, bolsos y carteras. La luz es mortecina, filtrándose por una ventana tapiada. Andrés camina entre ellos, tocando el cuero de un zapato rojo con una ternura enfermiza. No hay remordimiento, solo una nostalgia posesiva. Cada objeto representa una vida interrumpida, un eco de un grito que él guardó bajo llave. Año 2007. Andrés sostiene una cámara de video compacta. Está sentado en su sillón viejo, viendo la televisión, pero no ve las noticias. En su mente y en las cintas que esconde, se proyectan sus propias producciones. La luz de la pantalla del televisor baña su rostro en tonos azules fríos. Su expresión es de una satisfacción absoluta. Ha capturado la esencia de sus víctimas en cinta magnética, asegurándose de que su logro sea eterno. El carnicero se ha convertido en el espectador de su propia infamia. La impunidad de Andrés parecía no tener fin. Se sentía un dios en su pequeño reino de la calle Margaritas. Sin embargo, su exceso de confianza sería su ruina. La lista en la libreta seguía creciendo, llegando a nombres grabados en el año 2015 y 2019. Pero el destino estaba preparando un encuentro que Andrés no pudo predecir. Una mujer con una familia que no se rendiría, un esposo que no aceptaría un no por respuesta y un rastro de pan rallado que llevaría directamente a la puerta amarilla. El final de la impunidad estaba solo un golpe de mazo de distancia. Todo imperio de terror cae por un detalle. El 14 de mayo de 2021, Andrés cometió el error que terminó con su racha de muerte de 30 años. Reina González, una mujer joven y madre de familia, entró en su casa para ayudarlo con un problema técnico. Ella nunca salió, pero su esposo, un policía con instinto inquebrantable, no esperó a que la burocracia actuara. Este episodio narra las tensas horas de la confrontación final, donde la máscara de abuelito tierno se desmoronó frente a la evidencia irrefutable de un cuerpo desmembrado sobre la mesa de la cocina. Cámaras de seguridad granulosas muestran a Reina González caminando hacia la casa de Andrés a las 12 del día. Lleva una blusa rosa. Andrés la recibe en la puerta con un gesto amable. Entran a la puerta. Se cierra. Es una imagen cotidiana que esconde un horror inminente. La música es un zumbido de baja frecuencia que aumenta la ansiedad. Es la última vez que se le ve con vida. El cronómetro de la caída de Andrés ha comenzado a correr. Bruno Portillo, el esposo de Reina, está frente a la casa de Andrés. Son las 8 de la noche. Su rostro está desencajado por la angustia y la sospecha. La iluminación es la de las farolas de la calle, creando un ambiente de cine negro. Bruno sabe que algo anda mal. Golpea la puerta con fuerza. Andrés abre, tratando de mantener su fachada, pero sus ojos delatan el pánico. Por primera vez en décadas, el depredador se siente acosado. Bruno no pidió permiso. Entró a la fuerza y lo que encontró detuvo el tiempo. Sobre la mesa de la cocina, donde Andrés solía anotar sus gastos, yacían los restos de Reina Noel. El carnicero no tuvo tiempo de ocultarlos. Cuando la policía llegó minutos después y comenzó a levantar las losas del piso, lo que encontraron no fue una víctima, sino un cementerio. Más de 4,000 restos óseos comenzaron a emerger de la tierra. El buen vecino de Atizapán ya no existía. Ahora solo quedaba el monstruo, esposado y rodeado por los fantasmas de 3 décadas. Andrés Filomeno Mendoza Celis, el hombre de los 1000 nombres enterrados. Al final de esta historia, no queda gloria, solo una montaña de evidencia que México aún no termina de procesar. Con 72 años, fue condenado a prisión de por vida, pero el daño es incalculable. Este episodio final reflexiona sobre las fallas del sistema, el dolor de las familias que finalmente encontraron respuestas,
y la aterradora realidad de que el mal puede vivir al lado, saludarte por las mañanas y compartir tu pan mientras planea tu desaparición. Llevan trajes blancos de protección que brillan bajo los focos de alta potencia. Tamizan la tierra con una delicadeza extrema. Cepillan un fragmento de cráneo, luego un diente, luego una vértebra. El sonido es el de los cepillos contra el hueso y el murmullo de los investigadores. Es una labor arqueológica del horror. Miles de piezas que deben ser rearmadas para devolverle su nombre. Andrés está en su celda. Ya no lleva su gorra de béisbol ni su camisa de cuadros. Viste el uniforme naranja de la prisión. Está sentado en la cama, mirando hacia la nada. La luz es fría, de fluorescente. Su rostro parece haber envejecido 100 años en unos pocos meses. La máscara se ha ido por completo, dejando solo un vacío aterrador. No hay locura en sus ojos, solo la fría realización de que su libreta de contabilidad finalmente ha sido cerrada por otros. La calle Margaritas, que ahora está sellada y cubierta de maleza, se desplaza hacia un pequeño altar improvisado en la banqueta, lleno de veladoras blancas y flores marchitas. Los nombres de las víctimas identificadas aparecen en pantalla, escritos con luz blanca. El viento apaga una de las velas, pero la luz de las otras persiste. El simbolismo final es el de la justicia tardía, dolorosa, pero finalmente presente. La sombra de Atizapán se disipa, pero las cicatrices permanecen para siempre. Andrés Mendoza no fue un genio del mal, fue un hombre que se aprovechó de un mundo que no mira a los invisibles. Su historia termina en una celda, pero su lección queda grabada en el cemento de Atizapán. Nunca conocemos realmente a quienes nos rodean. Detrás de la sonrisa de un anciano, de la mano que ayuda a un vecino, puede esconderse el abismo. El caso del caníbal de Atizapán es el recordatorio más sangriento de que, a veces, la realidad no supera a la ficción, simplemente la devora.